Hello, hello. Bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y quisiera continuar con esta plática del magisterio de cómo, digamos, funciona. Sabemos que la iglesia es madre y maestra, nos tiene que enseñar, pero ¿cómo le hacemos? No es como que haya una clase donde se convoque a todos, ¿o sí? Y aparte no es lo mismo lo que vivo yo, mujer mexicana, soltera, a lo que vive un católico chino en China, a lo que vive un católico europeo, casado, o un sacerdote, qué sé yo. Todos vivimos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo podemos obedecer a Jesús que nos pide que seamos uno, como Él y su Padre son uno? El Papa Pablo VI en 1965, posterior al Concilio Vaticano II, decide instaurar los sínodos. Son reuniones que se dan cada 3 años que el Papa va a ir convocando y va a hablar de un tema en específico. No es de que vénganse a mi casa a cotorrear, no. Es, a ver, vamos a hablar de este tema, nos juntamos y platicamos. El último sínodo que se ha hecho fue apenas en el 2024 y perdóname, Papa Francisco, pero me parece un trabalenguas el último sínodo. El sínodo de la sinodalidad. Ajá, entre trabalenguas y pleonasmo. Pero, ¿por qué el Papa decide hacer un sínodo de la sinodalidad? Es como caminar juntos sobre caminar juntos. Pues sí, es como una, no quisiera decir llamada de atención, pero como un reforzar esta realidad. Somos una sola iglesia, tenemos que caminar juntos. ¿Qué vamos a hacer para lograrlo? Como aterrizar este ideal de qué tenemos que hacer para verdaderamente vivir como lo que somos, una sola iglesia. Este sínodo va a tener de diferencia contra los anteriores muchas cosas. Para empezar, normalmente se hace una asamblea general y ya se sacan conclusiones. En este hubo 2, una en octubre 23 y otra en octubre 24. Segunda cosa diferente, ahorita se invitaron muchísimos más laicos, porque si bien el sacerdote, el obispo, conoce su diócesis, pues no vive lo que vive un laico. Y ahora el laico tuvo una participación mucho más importante, que a mí me parece espectacular. Es algo que viene pidiendo a gritos el Vaticano II. El Vaticano II fue en el 65. Es momento de ya hacerle caso. El tema del sínodo va a ser precisamente este caminar juntos. En primer lugar, la comunión. Común, unión. El estar en paz, en el amor y la unión como la Trinidad. Dios es comunidad, son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere que nosotros vivamos en comunidad, nos crea para vivir en comunidad. Vivir en comunidad, te lo comunico por si no lo sabías, es dificilísimo. Piensa en un matrimonio, una congregación religiosa, una oficina, un grupo de parroquia. Siempre hay conflictos, en todos lados. Siempre hay conflictos, es complicadísimo. Pero dice, paz en el amor. Si nuestro centro no es el amor que Dios nos tiene, el amor que le regresamos a Dios como respuesta, y también esa misma respuesta en el amor al prójimo, no va a poder tener paz. No podemos imitar a la Trinidad. Y en segundo, ¿cómo lo vamos a poder lograr? A la luz de la palabra de Dios y de la tradición. Sabemos por el Vaticano II, en su Constitución Dei Verbum, que Dios tiene 3 formas de revelarse. Hay 3 fuentes de la revelación: la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio. Entonces, el magisterio, que es esto, que es el sínodo, se va a alimentar de la tradición y de la Escritura. Si bien estamos hablando que son 3 fuentes, estas jamás en la vida se van a contradecir. Si algo dice la tradición que está en contra de la Biblia, entonces está mal. No es tradición. Siempre van a ir de la mano. Segundo, la participación. Lo que les decía, ahora invitaron a muchos laicos. El sentir que la iglesia somos todos. Porque muchas veces pensamos en iglesia, papa, obispo, ¿acaso le salpica a los sacerdotes? No. La iglesia somos todos los bautizados.
Y si te quejas de la iglesia que está como está, ¿qué estás haciendo al respecto? Porque déjame informarte que tú también eres iglesia. ¿Cómo vamos a participar? Cada uno somos distintos. Hay que servirnos mutuamente, iluminados por el Espíritu Santo, según los dones que nos da cada quien. Cuando estaba leyendo esto, recordé la carta de San Pablo a los Corintios, cuando hace la metáfora o la analogía del cuerpo, que cada uno tenemos una función distinta, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Y si te duele el dedo chiquito del pie, te duele todo el cuerpo, todo tu cuerpo está mal. De la misma manera, la iglesia. Y luego nos van a soltar una serie de verbos que te los dejo al costo. Rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar. Primero, rezar. No tenemos todas las respuestas, pero Dios sí. Entonces, preguntemos. Escuchar. Tenemos que abrirnos al otro. No podemos quedarnos encerrados en solo lo que yo sé es la verdad absoluta. ¿Acaso eres Dios? No. Tienes que abrirte, escuchar opiniones, problemáticas, etc. Analizar. Porque puedes escuchar muchísimo ruido. Puedes escuchar muchísimas opiniones probablemente equivocadas, porque las hay. Entonces hay que analizar, dialogar. A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué piensas esto? ¿Qué te llevó a decir esto? ¿Qué hay detrás? Ahora sí, discernir. ¿Qué voy a tomar? ¿Qué no voy a tomar? ¿Qué se tiene que hacer? Y ahora sí, dar el consejo. Esto es lo que quiere la iglesia, que es maestra, pero para poder dar el consejo que necesita dar, necesita pasar por todos estos pasos primero, lo cual nos va a llevar a tomar decisiones según la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, perfecta y agradable. Él quiere que todos nos salvemos, Él quiere que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la misión del sínodo? Dar testimonio del amor de Dios. Decir, hey, Dios te ama. Y no solamente eso, sino ir y pregonarlo. No nada más darte cuenta, Dios me ama, qué bonito. No. ¿Y qué vas a hacer? ¿A quién se lo vas a comunicar? Hay personas que todavía no lo saben. Se dio en 4 fases. Uno piensa, se juntan y ya. No. Tiene muchísimo trabajo detrás. Primero, la diocesana. Este empezó en octubre del 21. Cada obispo trabajó con su diócesis a ver qué problemas tienes, qué piensas que hay, que sí, que no, bla. Después, la conferencia episcopal. Todos los obispos se juntan según su país, en conferencia, y empiezan a juntar. Oye, mi diócesis dijo esto, la mía también, no, pero la mía dijo esta otra cosa. Y empiezan a estructurar sus conclusiones. Después, la continental. En el caso de nosotros, la conferencia del episcopado mexicano se junta con todas las conferencias en el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, es decir, en el CELAM, y ahora sí, ya juntando las tareas de todos, se va a armar como el borrador del Instrumentum Laboris. ¿Qué es esto? Un documento que les va a ayudar a los que van al sínodo como a hacer la tarea previa. Cuando te pide tu maestro en la escuela leer un capítulo o hacer una investigación o algo para que la clase ya todos lleven algo y sepan de qué van a hablar, el Instrumentum Laboris es eso. Y ahora sí, el universal. Todos los continentes se juntan en el Vaticano y lo que les decía al principio se dio en 2 partes. La primera en octubre 23 y la segunda en octubre 24. Y de estas 2 reuniones sacamos el documento final con todas las conclusiones. El documento se llama Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Los puntos que mencionábamos al principio. Este documento tiene 5 capítulos. El primero, llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Nos va a hablar que somos una iglesia, todos tenemos muchos dones y todos tenemos que estar al servicio de los demás. No podemos hablar de que, pues sí, yo soy mexicano, tú eres chino, pues cada quien su cotorreo. No. Todos somos uno solo. Todos nos ayudamos entre todos. El Espíritu Santo nos ilumina a todos y todos tenemos un mismo objetivo, que es la santidad. El segundo capítulo
la conversión de las relaciones. Esto va a hablar precisamente de las relaciones interpersonales. ¿Cómo le vamos a hacer? No para evitar el conflicto, porque pues todos sabemos que siempre va a haber conflicto, pero sí el lograr sobrellevarlo y superarlo. Y el punto de partida será ver al otro con los ojos que Dios los ve. Dios te ama y te ama de una manera infinita, porque su amor es infinito. Con esos ojos que Dios ve o que Dios te ve, tú tienes que ver al prójimo. Y hay unos prójimos que neta sí cuesta más trabajo, pero Dios los ve con esos mismos ojos de amor. Y ese es el objetivo para poder tener mejores relaciones interpersonales. Después nos va a hablar de la conversión de los procesos. Esta va a ir muy de la mano con los verbos que mencionábamos al principio. Cómo la iglesia va a tomar decisiones, cómo la iglesia va a aconsejar, cómo la iglesia va a hacer las cosas, escuchando, discerniendo y tomando decisiones. Que si te fijas va súper alineado con lo que se mencionó al principio. Después, conversión de los vínculos. Esto va a ir enfocado como a la realidad de una persona. Sí, somos parte de una familia, tenemos nuestros amigos, pero también hay parroquias, comunidades parroquiales. Y va a ser la invitación a que cada líder, cada párroco, cada obispo dentro de su comunidad logre hacer vínculos, logre fomentar esta fraternidad, que haga que la persona no se sienta sola, aislada, porque pues tenemos el celular y estamos en un lugar lleno de personas y todos nada más o jugando, revisando las redes sociales o publicando lo que sea y no convivimos. Y entonces el Papa y el Sínodo en general nos invitan a sí usar la tecnología, pero usarla para bien y dejarla de lado, si se vale decirlo así, para hacer comunidad en donde estamos. Tú estás en una parroquia y ahí te tocó y ahí perteneces. ¿Qué se va a hacer para que te sientas parte y no te sientas nunca solo? Y finalmente, formar un pueblo de discípulos misioneros. Esto me encanta, esto es teología latinoamericana. La última Asamblea General del CELAM en Aparecida, Brasil, habla de esto, de ser discípulos misioneros, estar a los pies del maestro para después salir a pregonarlo. Pero aquí la palabra primera, formar. No podemos hablar de lo que no conocemos, no podemos compartir a quien no conocemos. Tenemos que formar discípulos para que salgan a la misión. Esto no es algo que se pueda tomar a la ligera. Así que en súper resumidas cuentas, esto fue el sínodo de la sinodalidad que sucedió en los años, pues desde el 21, las asambleas generales 23 y 24. Si quieres leer el documento completo, te puedes meter a la página synod.va o a la del Vaticano, vatican.va, y ahí está todo el documento con todo el detalle. Hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Estuviste en Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.